Buenas tardes, me da mucho gusto verlos a todos ustedes esta noche, porque ya es de noche. Saludarlos, soy Enrique Celis, el presidente del Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural, el INEDEC, y el motivo de este video es darle continuidad a nuestros videos anteriores sobre la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Bueno, pues seguimos. Nos habíamos quedado en que en nuestra ley, me parece que estábamos en el artículo, ya habíamos pasado al artículo primero, habíamos hecho algunos comentarios en torno al artículo primero. Entonces vamos con el artículo segundo, ya lo habíamos comentado también, el tercero también, el cuarto también, y hasta ahí habíamos dejado, ¿verdad? En el cuarto vamos a hacer un pequeño repaso. En el artículo primero se nos habla de el acceso a la cultura, que ya hemos dicho hasta el cansancio aquí que eso no existe. Existe en la mente de los que inventaron esto, pero nadie tiene derecho a darte acceso a ninguna cultura. La cultura la traes desde que naces. Entonces, así en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, conforme a lo escrito en esta ley, pues se habla del acceso a la cultura. Que en el artículo primero dice que se regula el derecho a la cultura, en el artículo cuarto constitucional, y el 73, fracción 29ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Los bienes y servicios que presta el Estado, pues el Estado puede hacer toda la legislación que quiera, todas las leyes que quiera, de todas las instituciones culturales que quiera, etcétera, ¿no? Luego nos habla del objeto de la ley, artículo segundo, ¿verdad? El artículo segundo, pues nos dice el objeto de la ley, que reconocer los derechos culturales, establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas a las manifestaciones culturales, promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones, garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Luego tiene el 6, establecer las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías en materia de política cultural. El 5, promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales. El 6, mecanismos de participación de los sectores social y privado. Ese es el 7, ¿verdad? Establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado. El 8, el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. El artículo 3, pues lo que es una manifestación cultural, ¿verdad? Lo releemos. Según esta ley, son elementos materiales e inmateriales, pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos, comunidades que integran la nación. Elementos que las personas de manera individual o colectiva reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad, dignidad cultural, a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar, disfrutar de manera activa y creativa. Artículo 4. Para el cumplimiento de esta ley, la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional en materia de cultura, obviamente a todas las secretarías de cultura de los estados, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y con los municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Muy bien, entonces con los 3 órdenes de gobierno, ¿verdad? El municipal, el local y el federal. Entonces la Secretaría de Cultura pues tiene un gran peso y responsabilidad en sus hombros, obviamente pensando como lo que nos dice esta ley, ¿no? O sea, esta ley nos está hablando de algo muy sencillo, pues de que la cultura son las actividades artísticas y algunas actividades más. Así de sencillo.
Y en el INEDEC pues no lo creemos así, tenemos otra visión de las cosas, tenemos otra propuesta de las cosas, pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en día y a pesar de todo lo que hay muchas cosas como eso del acceso a la cultura que el INEDEC lo considera y lo considerará error, y lo hemos platicado con muchos abogados, con muchos artistas, con muchos científicos, con muchos colegas, es que son todas las áreas del conocimiento. Y bueno, pues también nuestra ley ya sabemos que tiene recorta y pega de leyes del CONACULTA, de tratados, o sea, le pum, 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 le tijerean, le pegan como trabajo de la escuela, ¿verdad? Pero no es una propuesta novedosa de institución. O sea, estamos haciendo una institución igualita que de la que se hacía en los 80s, 90s, 2000, ¿no? 2010, 2020. Y hoy 2024, pues seguimos instalados, anclados, que no tiene nada de malo, que de que se haga eso a que no se haga nada, pues mejor que se haga eso. Pero la ley es perfectible, los proyectos son perfectibles, tenemos que avanzar y más al paso de lo que está sucediendo en el país. Hoy en día ustedes son testigos de todos los problemas que tenemos en el país, que son muchos. A nosotros como INEDEC, pues no hacemos política partidaria, nosotros respetamos a todos los partidos, respetamos todas sus plataformas, todas sus ideas, pero para nosotros la cultura no tiene partido, las elecciones es una actividad cultural y obviamente si todos los que están compitiendo no compitieran y todos entraran a gobernar el país, ni así lo arreglan. Yo esperaría que sí se arreglara, ¿verdad? Y que el presupuesto tuviera un manejo correcto y que la materia de cultura pueda ascender, que dejen de pensar en la cerecita del pastel o el adorno del pastel, la cultura, sino lo que realmente es. Una cosa es lo que quieren que sea y otra lo que realmente es. La cultura es una de las áreas nodales de la construcción de este país y de la defensa de este país, ¿verdad? De la defensa al embate de lo que viene y que se nos ha venido ya desde los 70s, toda esta ola neoliberal que no ha cesado, porque muchas veces las plataformas políticas te dicen que traen otras ideas, pero el derecho te dice otra cosa. Los que nos dedicamos a estudiar el derecho, pues nos damos cuenta de la verdadera plataforma, ¿no? Que es muy dado en los políticos de todo el mundo que tomen lo que tienen que hacer conforme a derecho porque la ley se los obliga y lo hagan como si fuera personal y lo hacen como un acto de validez ante la sociedad, ¿no? Para validarse ante la sociedad, para tener publicidad, para darse a conocer. Pero no es necesario ser públicos, o sea, lo que es necesario hacer las cosas es hacerlas bien. Y bueno, pues estamos en época de elecciones, ustedes lo saben muy bien, estamos en el mes de marzo del 2024 y en nuestro país próximamente va a haber elecciones. Les deseamos todo el éxito del mundo a todos los que participan en este proceso electoral, de todos los estados, de todos los 3 órdenes de gobierno, presidencia de la república, etcétera. Y respetaremos, ¿verdad? Y el INEDEC seguirá trabajando, obviamente, en el derecho cultural, en esto de la cultura. Pero retomando nuestro campo, la cultura no tiene partido político. La cultura no tiene color. La cultura tiene todos los colores y contiene a todos los partidos políticos. Entonces, esto es muy importante hacerlo notar porque nosotros tenemos que trabajar con todo el mundo. Tenemos que trabajar en unicidad. Y lo que más queremos es que todos estos proyectos salgan adelante, pues como muchos mexicanos, políticos, científicos, artistas y todos los ciudadanos y todos los mexicanos queremos que nuestro país avance y que tenga un mejor futuro a todos los órdenes. Entonces sí creemos que el proyecto que tenemos en este momento, marcado por esta ley administrativa, pues es deficiente. Es deficiente para la época. Estamos en una época donde la demanda es enorme, donde no solamente se requiere presupuesto, requieres un ejército de gente de cultura, de gente en cultura preparados para poder hacer lo que se viene y para poder trabajar por México, ¿verdad? Entonces, pues, los invitamos a todos a que avancemos en esto. Y la labor del INEDEC en este momento, pues, es muy sencilla, es llevar adelante la promoción, la difusión del derecho en general y del derecho
cultural en lo particular. Derecho cultural, que ya lo he dicho en otros videos, no es lo mismo que derechos culturales. Derechos culturales, una ramita, derecho cultural, todo el derecho cultural que hay en México, desde el México de sus orígenes hasta el México del 2024 y el que venga, ¿no? Entonces la historia de México está escrita, ¿verdad?, en su derecho y en el derecho en general, obviamente, pero en el derecho cultural también. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a retomar. Entonces, en el artículo 4, que desde ahí vamos a darle continuidad, para el cumplimiento de esta ley, la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, con los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. O sea que con cualquier instancia del gobierno federal, local, municipal, puede celebrar acuerdos, puede llevar proyectos conjuntos y también puede con los 3 órdenes de gobierno, el municipal, el local y el federal, llevar proyectos conjuntos. Muy bien. Luego aquí nos dice, corresponde a las instituciones del Estado, el artículo 5, perdón, no estábamos bien. Artículo 5. La política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales, incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad. Bueno, ahí nos están dando la razón, ¿no? La cultura son todas las áreas del hacer del hombre, todas las actividades humanas, todas, buenas, malas, regulares, malísimas, horribles, geniales, maravillosas, cualquier actividad del hombre. Y aquí nos dice pues que el sector cultural se va a vincular con el sector educativo, que es obvio, tiene una vinculación de toda la vida. La cultura siempre ha sido vista desde el plano de la formación del ciudadano mexicano, siempre ha sido vista la formación de las personas, y la cultura siempre ha estado pegada y unida y son parte una de la otra intrínseca, que se llama la educación. La educación y la cultura siempre están unidos, siempre. El proceso educativo siempre tiene que ser visto como un proceso cultural. Y luego dice que con el sector turístico, ¿verdad?, y con el sector del desarrollo social y del medio ambiente y económico y demás sectores de la sociedad. O sea que todos los sectores de la sociedad pueden, ¿verdad?, hacer desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas. En este artículo 5 nos dice que uno de los elementos fundamentales de la política cultural del Estado es el desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas. O sea, darles difusión, darles, ¿no? Yo he visto mucho que andan haciendo cosas de comida y luego de ropa y de textiles y algunas cosas. Pero yo creo que debe de ser más amplio el proyecto. Pero bueno, hay que respetar lo que están haciendo las autoridades y adelante, ¿verdad? Qué bueno que lo hagan, qué bueno que difundan dentro de uno de los apartados de la política cultural del Estado. La cultura indígena es nuestra cultura madre, es la cultura ancestral de todos los mexicanos. Todos los mexicanos de alguna manera tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas, ¿verdad? De nuestros tatarabuelos, los abuelos, los bisabuelos, ¿no? Los abuelos, los papás, los hermanos, etcétera. O sea, todos tenemos, pero nuestra raza actual pues tiene que ver mucho también con el mestizaje. Hay muchos indígenas aún en nuestro país y qué bueno, y hay muchos grupos indígenas. Según lo que estábamos viendo, pues son muchos, como unos 60, 70 grupos indígenas, y lo mismo hay unos 60 o 70 diferentes lenguas indígenas que se hablan en el país. Y eso pues es muy bueno, es muy rico, nuestra cultura es muy rica en ese sentido, y qué bueno que se esté promoviendo. Recuerden que esto también está basado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden ustedes que ese artículo 2 nos habla de los pueblos indígenas y pues nos habla de que los pueblos indígenas son
que pueden generar varias cosas, ¿no? Ellos son autónomos. Entonces, los pueblos indígenas tienen autonomía en ciertos puntos para respetar sus tradiciones, su cultura, su forma de elegir a sus gobernantes, etcétera, ¿no? Su administración de alguna manera, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes federales, o sea, que vaya lo que hagan los pueblos indígenas de acuerdo con la Constitución y con todas las leyes que de ella emanan, porque si nosotros pensamos que no es lo mismo ser independiente que ser autónomo. Acuérdense muy bien que ser autónomo es algo como el hijo que vive en la casa del papá y tiene en su cuarto, pues tiene privacidad y puede hacer algunas cosas que el papá y la mamá pues no se van a meter, ¿verdad?, con el hijo, porque en su cuarto puede determinar varias normas, varias reglas, varias costumbres, porque es su cuarto, ¿no? Es como la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Es nuestra universidad, vive el presupuesto público, pero tiene autonomía en algunas cosas, ¿verdad? En algunas de sus funciones, de su administración, por ejemplo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que los grupos indígenas pues tienen autonomía. Y qué bueno, y que aquí y dentro de la materia cultural, en este artículo 5, pues nos dice que deberá contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos, de todos aquellos que participen en las actividades culturales, incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país. O sea, le da especial importancia a los pueblos indígenas. Bueno, los pueblos indígenas desde hace muchos años, 70s, 80s, siempre han tenido institutos, siempre se les ha querido dar una educación pluricultural, plurilingüe. Los pueblos indígenas siempre han estado en la mira de todos nuestros gobernantes, pero hoy en día con esta entrada de los derechos humanos, donde a los grupos, bueno, es que yo de alguna manera veo la sociedad es una, ¿no? La sociedad mexicana es una. Y esa una pues tiene diferentes matices. Pero lo que hace la Constitución de alguna manera es dividir, ¿no? Dividir grupos indígenas, personas con capacidades diferentes. Entonces, en este momento que se da esa división, pues yo veo una situación muy como que aún tenemos una visión un poco eurocentrista en la Constitución, ¿no? Un poco como cuando llevaron a algún indígena a la Nueva España para que lo viera la reina, ¿no? Míralo, es un indígena. Míralo, qué diferente, su cuerpo, su forma de ser, sus leyes, ¿no? Es como muy de aparador. Yo siento que la Constitución es muy de aparador en ese sentido. Y que aquí se manifiesta también mucho de que vamos nosotros vamos a difundir la cultura de los indígenas, como si los indígenas no difundieran su cultura, como si los indígenas fueran niños que no pudieran hacer las cosas por sí mismos. Y la verdad no es eso. Tú vas a los grupos indígenas y va uno a aprender de ellos. Son muy avanzados en muchas cosas. Desde la antigüedad más antigua, ellos, acuérdense, que ya sabían matemáticas, ya sabían biología, ya sabían botánica, ya sabían astronomía, ya sabían un montón de cosas. Ya, no se puede ver a los grupos indígenas como, ay, pobrecitos grupos indígenas, hay que protegerlos de los malosos, de los demás, ¿no? No, yo creo que es bien importante que sí, todas estas normas no sea una separación, porque los indígenas simplemente son mexicanos como cualquier mexicano. O sea, mexicano mestizo, mexicano criollo, mexicano el que sea, al final de cuentas blanco, negro, el color que tengas de tu piel, moreno, blanco, lo que sea, eres mexicano. Y los mexicanos pues somos productos de un montón de combinaciones y de un montón de formas de ver el mundo. Entonces, no es que no esté bien que se les apoye, claro que está muy bien que se les apoye, no solo a los indígenas, a todos los grupos que han sido marginados durante muchos gobiernos, pero sí es importante que no se use como bandera política, ¿no? Ahora en la Constitución,
pues en este artículo, pues a mí me parece bien lo que dice y que pues lo apoyen otras áreas del gobierno, pero habla mucho del sector educativo, turístico y de desarrollo social, ¿no? Porque pues es mucho también vender la idea de los grupos indígenas, pues como para el turismo, ¿no? Eso también lo han hecho muchos años. Ustedes revisen todo lo que se vende, de que el folclore mexicano, de que la forma, o sea, siempre te andan vendiendo que la ropa típica, que no. O sea, es mucho esa, ¿cómo les diré? Esa visión de venta del indígena de México para el mundo como un producto, no sé. Yo quisiera ver algo más de amor, ¿no? Más de entrega entre todas las personas que están colaborando con los grupos indígenas. La verdad es que hay que rescatarlos, si no, los indígenas solos sobreviven y lo han hecho durante 400 años, lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y sobreviven y son grupos muy fuertes y muchos de ellos son impresionantes lo que hacen, ¿no? Muchos de ellos viven en Europa, estudiaron la universidad, la preparatoria, salieron adelante, les ha ido muy bien, ¿no? Muchos se tienen que ir a Estados Unidos, muchos sin estudios, muchos con estudios. O sea, hay indígenas de todo tipo, ¿eh? Muchos indígenas que se vinieron a vivir a la ciudad. De hecho, hubo una gran migración a las ciudades. Acuérdense, a la Ciudad de México hay muchísimos indígenas de todos lados que se han combinado con gente de otros lados y que han dado origen a muchos ciudadanos, mucha gente nacida en la Ciudad de México. Entonces, todo esto no se visualiza, ¿no? Se visualiza mucho de protejámoslo, es que él no sabe defenderse, es que pobrecito, es que no, el indígena, el mestizo, el criollo, el que sea, tiene el mismo nivel, tiene que tener la misma protección de la ley, ¿verdad? Pero bueno, así está nuestra ley y está bien, qué bueno que lo diga. Es una opinión muy personal, ¿verdad? Luego el artículo 6 nos dice que corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener la infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer el efectivo el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, leyéndolo al revés, para hacer el ejercicio de los derechos, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales, las instituciones del Estado van a aplicar políticas públicas donde van a crear medios institucionales para usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y humanos. Bueno, esto se ha hecho en todas las administraciones, ¿no? Esto no tiene nada de nuevo. O sea, a final de cuentas, el Estado pues, tiene que hacer servicios, ¿verdad? Tiene que hacer productos y servicios culturales para la población mexicana. Y eso indica pues todo lo que tienes que hacer, ¿no? Organizarte, hacer programas, tienes obviamente que ejercer un presupuesto en los programas, tienes que hacérselo llegar a la gente, abrir canales para los artistas, abrir canales para todos los que estén pues, de alguna manera interesados en colaborar con la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Llevar a efecto, como les decía, es muy sencillo la función de una Secretaría de Cultura, ¿no? Son dos áreas, todo lo pedagógico y todo lo que tiene que ver con eventos. Y párale de contar. Y ahí, pues, toda la infraestructura que tienen, ¿no? Pueden tener museos, casas de la cultura, teatros, auditorios, parques, lo que quieran, lo que tengan construido. Y muchas veces hay mucha infraestructura cultural, pues en los 70 ya había mucha infraestructura cultural, en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, y siempre se construye más. Y a veces es subutilizada, o sea, la infraestructura cultural a instituciones bellas artes. Por ejemplo, estamos viendo una convocatoria de bellas artes para los teatros estos que están atrás del Auditorio Nacional, donde es la Unidad Artístico-Cultural del Bosque. Obviamente ahí está el Teatro del Bosque, la Orientación, todos los conocemos, ¿no? De muchos años. Y ahí se hizo una convocatoria para que hubiera grupos de teatro y se presentaran en esos teatros. Pero fueron muy poquitos los grupos que son favorecidos en este 2024. Hay un texto muy interesante de Estela Leñero que salió por ahí y lo leí. Estela siempre hace muy buenas propuestas, es muy buena dramaturga y pero nos decía ahí que pues muchos muchachos se quedaron afuera, ¿no? Muchos por dar un ejemplo, no me acuerdo bien del número, pero supongamos que Estela hablaba de 1000
no sé, de 3,000 grupos que participan en la convocatoria y nomás fueron favorecidos 200, ¿no? Pues es obvio en 5 teatritos, pero ahí es donde dice uno, ¿por qué no se utiliza otro tipo de espacios? ¿No? Todo el país, toda la Ciudad de México tiene espacios alternativos por donde le busques. Y se ha hecho teatro en todos los lugares que ustedes quieran. Se ha hecho teatro en paredes, en azoteas, en salones, en salas, en cafeterías, Hoy en día está de moda el stand-up, ¿no? Es teatro en una cafetería. Un señor que hizo unos chistes, ¿no? Están de moda muchas cosas, pues muy sencillitas para que no haya tanto gasto de producción ni nada. Entonces, yo creo que esa convocatoria debe ser abierto como a todos los espacios que hay, ¿no? Alternativos, porque pues no todo el mundo, digo, el teatro de calle es muy interesante, ha tenido grandes logros hoy el teatro de calle en el mundo, y en México desde hace mucho se hace teatro de calle, y hay teatro de calle de mucha calidad, ¿no? De espacios alternativos, puedes hacer teatro en canchas de básquetbol, puedes hacer teatros en un montón de lados, ¿no? Pero sí sería importante que la convocatoria, eso no nada más hacer teatro con foquitos y la cuarta pared y el teatro a la italiana, pues el teatro es más amplio que eso, ¿no? ¿No? Y las náuticas que había en la antigüedad, ¿no? Que eran en barcos, ¿verdad? Eran en el mar, las náuticas, y de repente creen que uno descubría el hilo negro, ¿no? Bueno, entonces aquí sí es bien importante que todo se ajuste a la época. Lo que no debe de pasar es que la gente se quede sin apoyos. Hay muchísimos artistas en este país, todos muy talentosos, todos con mucha capacidad, pero muchos de ellos no tienen apoyo. Y como no tienen apoyo, pues no pueden seguir adelante, no pueden seguir generando cosas. Entonces ahí es donde el gobierno le tiene que dar apoyo a todo mundo, no segregar a la gente y decirle tú sí, tú no, porque a final de cuentas se hacen muchos concursos de selección, por ejemplo, para las becas, ¿no? Para las becas se hacen concursos, pero tú no sabes ni quién te examinó, ni a qué hora te examinaron, ni qué te examinaron, ¿sí? No te dan un resultado claro, nada más te dicen no entraste o sí entraste, como si fuera casting de Hollywood, de una castinera que vas y te dicen sí, no, si te dan el otro llamado, pues vas al segundo llamado y luego ya te definen, etcétera, ¿no? Parece que están haciendo eso. Y luego es vía electrónica y todo, y pues no hay una garantía de saber quién está haciéndolo y si realmente es un proceso correcto, si es un proceso bien hecho o es un proceso, como ha sucedido muchas veces, pues con muchos hoyos, ¿no? Con muchas cosas raras. Yo recuerdo haber conocido incluso, pues hace muchos años, ¿no? Gente que si uno, este cuate no es maestro, ¿qué está haciendo aquí? Ah, no, pues vino a cobrar el cheque, ¿verdad? ¿De dónde llegó? Quién sabe, nadie lo conoce. Pero bueno, eso sucede en nuestro país desde hace muchísimos años y sigue sucediendo hoy en día, ¿eh? Y pues no quiero decir más porque me da mucho que se quede la gente afuera, ¿no? Gente muy capaz. Pero también hay un problema. O sea, si tú contratas a alguien, tienes que hacer el perfil correcto cuando saques una convocatoria. Porque a veces hay convocatorias que piden que la gente tenga licenciatura, bueno, hasta maestrías y doctorados, para primero darte un apoyo pues, irrisorio, ¿no? Y luego realmente la convocatoria no es una convocatoria a una beca, es una convocatoria a un trabajo simulando que es una beca, ¿verdad? Entonces ahí está el problema, porque pues la gente obviamente adquiere derechos laborales, porque la gente la becas para que hagan tu proyecto, o sea, a final de cuentas estás contratando personal simulando que es una beca. Entonces ahí está una trampa pues totalmente neoliberal. Y se supone que lo hacen social, pero en la realidad es un proceso neoliberal disfrazado de social. Con esto quiero decir que no todos los programas sociales, algunos, ¿verdad? Entonces ahí hay que revisarlos muy bien y hay que ser muy honestos y hay que ver la reglamentación que tienen todos estos procesos de estos concursos para las famosas becas y a quién se le otorgan y cómo se le otorgan y en qué condiciones. Porque es jugar con la necesidad de la gente. Obviamente todos los compañeros, por ejemplo, artistas o de cualquier área del conocimiento que van a esos procesos de becas, pues van porque requieren dinero, porque
tienen la necesidad porque lo requieren, punto. Entonces no es válido jugar con la necesidad de la gente. No es válido jugar con su necesidad de dinero, su necesidad de empleo. Entonces, en la realidad lo que está haciendo el gobierno es contratar personal que le trabaje todo un año, ¿verdad? Abaratándolo, simulando que les da una beca cuando en la realidad es una contratación. Incluso, ¿no? Sacan ahí, esto es una beca y bueno, está ahí toda la normatividad de los programas sociales. Cosas que inventan los administradores, ¿no? Porque a final de cuentas, los derechos laborales, y ahora con los derechos humanos más, de la dignidad del trabajador, de las personas que se habla tanto, pues ahí hay que revisarlo, ¿no? Y hay que revisar cómo se hacen esos concursos. Porque luego cuando la gente dice, bueno, aclárame por qué no me dejaste entrar, simplemente no te contestan. Porque hemos visto mucho que en este 2024, 23 y 22, la gente manda documentos, manda cartas, y el gobierno simplemente no contesta. O sea, como si no hubiera derecho de petición en el país. Entonces, esa falta de sensibilidad, ¿verdad?, de contestarle, la educación de contestarle al otro que te está preguntando algo, ¿verdad? Entonces ahí hay que revisar todos estos puntos. Pero sí les digo una cosa, la realidad de estas becas de las que yo estoy hablando que tienen que ver con cultura, son becas que en la realidad es contratación de personal disfrazado de beca para abaratar al personal, y luego aparte los explotan tremendo. Bueno, luego imagínate, contratan un maestro, ¿no? Y luego lo mandan de echar gel al Zócalo, a un maestro que tiene licenciatura, maestría y doctorado. Está sobrecalificado. Si vas a contratar personal para ir a echar gel al Zócalo, es mucho mejor que contrates personas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Ayudantes generales, ¿no? Saca una beca de ayudantes generales. Y el ayudante general, pues, ¿qué le hacen a los maestros hoy en día? Los ponen a barrer, los ponen a limpiar, los ponen a hacer trabajo que no les corresponde. El maestro, el trabajo que le corresponde es ir a dar clases. Y resulta que los traes, bueno, hasta echando gel en el metro. Pues, ¿cómo está la situación, no? ¿Cómo está esto? Está todo chueco, ¿no? Les digo, y es muy claro, es una simulación. Siempre ha habido simulaciones. Y les encanta usar el derecho y hacen y deshacen. Pero no, las cosas no son así. Las cosas no están bien así. Pero esto es muy importante porque pues tiene que ver, porque a final de cuentas las instituciones del Estado, la política cultural que hace el Estado, pues no puede caer en esto, ¿verdad? Yo he conocido en otras épocas maestros que tuvieron todas las prestaciones, les pagaban quincenalmente, cobraban aguinaldo, tenían derecho a todo lo que daba el gobierno en ese momento y se jubilaron y ahora son jubilados. Tuvieron 20, 30, 40 años trabajando en una institución federal o local o municipal y ahora son jubilados. Y tranquilamente llevaron su vida. Yo no sé por qué complicar tantas las cosas, ¿no? Ahora es gran cosa que le dan el seguro más bajito a los trabajadores de cultura. Pues imagínese, da risa. Seguro social siempre tuvieron, ¿oíste? Pero todo le dieron la vuelta, ¿no? Y hacen como que te vuelven a dar lo que ya te habían dado. Pero como las nuevas generaciones no conocen todo esto. Por eso yo siempre le digo a todos, por favor, de nada sirven todos estos derechos y los derechos humanos y los derechos culturales y todo esto, el derecho cultural, si ustedes no defienden sus derechos. La gente tiene que defender sus derechos. Para eso están, ¿verdad? Úsenlos. Pues estamos los abogados para apoyarlos, ¿verdad? Muy bien. Pues retomándolo, porque ese es otro tema, ¿no? Ya lo abordaremos más adelante, haremos unos videos de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y que no se dejen engañar, ¿eh? Que no se dejen engañar por todas las triquiñuelas que hacen ahí los administradores y sus inventos de sus reglas de operación, ¿no? Sus famosas reglitas de operación, ¿verdad? Porque quieren enfrentar con el derecho administrativo el derecho laboral. Cuando en la realidad, hagan lo que hagan, están haciendo un contrato de trabajo con la gente. Porque la gente les cumple un montón de requisitos que son los requisitos que tiene cualquier trabajo. Así de sencillo, punto final.
Entonces, pues ahora ya saben, desde que se hicieron los outsourcing y todo esto, los derechos laborales son un relajo, ¿no? Y también en la situación esta de, que es muy, muy contundente, pues que el derecho mercantil iba a sustituir al derecho laboral en este siglo XXI, ¿no? Pues ojalá que no se llegue a eso, porque el derecho laboral es un derecho social importantísimo, tanto que está tutelado ahí en los derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que incidir. Pero bueno, ya no me quiero clavar en tanto derecho laboral porque la verdad sí hay muchas cosas, muchas simulaciones y muchas cosas que no deben de haber. Y entonces eso empaña toda esta normatividad que tiene pues tan buenas intenciones, ¿no? Es una normatividad administrativa muy bien intencionada, donde pues se supone que vas a apoyar a los grupos indígenas, vas a apoyar, por ejemplo, el proyecto PACMIC, que es una de Secretaría de Cultura, yo lo conozco desde que estaba el CONACULTA, desde que casi inició el CONACULTA, allá con Salinas, se ha hecho PACMIC, y yo acabo de ver la convocatoria este año de PACMIC, ¿no? Pues hay proyectos que rescata la Secretaría, muchísimos, que vienen, hablo de la Secretaría Federal en ese PACMIC, ¿no? Que vienen de muchos años atrás, ¿verdad? Entonces no es nada nuevo. Y así también hay muchas normas ahí. Por ejemplo, la normatividad que tiene de los vales está, pues hay muchas instituciones de cultura que en los 80s, en los 90s y en los 2000s, pues daban vales o sacaban una tarjetita para que fueras a eventos culturales, o te daban valecitos o boletitos para que fueras al teatro, para que no entras gratis, ¿verdad? Que así deberían de ser todas las actividades culturales, deben ser gratuitas y el gobierno pues debe de pagar a los artistas y tan. Que recuerden que por eso se mantiene la Compañía Nacional de Teatro, porque es del gobierno federal, porque desgraciadamente pues si no fuera así, si fuera por boleto por taquilla, estaría difícil. Muchas obras no existirían y no habría mucha gente ahí haciendo teatro. Y los teatros incluso no se sostendrían. Porque hace falta un gran proyecto de renovación y hacer una industria teatral mexicana. Pero no, seguimos haciendo el teatrito y a ver cómo sobreviven los artistas, ¿no? Entonces eso sí hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Muy bien, vamos con el artículo 6. Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura física, aplicar recursos. Bueno, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, pues siempre ha correspondido al Estado lo mismo. Hagan de cuenta que esta ley dice lo que se ha hecho durante, no sé, un montón de años, ¿no? Vamos a pensar los últimos 40 años, para no irnos más atrás, pero sí se ha hecho desde más atrás. Ustedes vean todo el proyecto vasconcelista, del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del siglo XX para todos los jóvenes que son del 2000 para acá, que tienen 24 años, pero del 2000 para antes, o sea, todo lo que fueron los 70s, 80s, 90s, 2000, por ejemplo, pues toda la vida se ha hecho esto. Hagan de cuenta que no me revisaron, pues esto es lo que se hace y lo anotaron. No tiene gran ciencia esta ley. Es una ley administrativa. Las leyes administrativas son para darle forma a una institución administrativa, darle las facultades, ver los órganos que la van a constituir. Pero pues esta ley no tiene ninguna novedad. Hagan de cuenta que es un CONACULTA con más funciones, ¿no? Que es lo transforman como en una secretaría con más presupuesto, con más responsabilidades, ¿no? Con más funciones. Pero a final de cuentas, pues seguimos funcionando igual. No hay una visión nueva para el país y sobre todo para la gama de problemáticas que tenemos en el país, ¿no? Tenemos muchísimos problemas donde la Secretaría de Cultura tiene que participar. No ser una secretaría de adorno. Es como decían, cuando hablan mucho de la violencia, estábamos platicando con unos amigos artistas que son bien simpáticos y estábamos platicando, ¿no? Y decía de la violencia. Decían, es que ellos dicen que van a reconstruir el tejido social. Pues el tejido social no se puede reconstruir si no es con todos los apartados de la sociedad, ¿no? Si tienes una sociedad con gente de problemas de salud, de alimentación, de trabajo, de un montón de problemas, pues ¿cómo lo vas a reconstruir? ¿Qué? Decían, vamos a ir a las zonas de violencia, donde está la violencia y el crimen ahí bien fuerte, y va a salir un chico haciendo malabares, ¿no? Para que todos los malosos lo vean y le aplaudan, ¿no? O van a los niños
ponerse a hacer dibujitos de cómo matan a la gente o cómo no pueden ir a la escuela, ¿no? Porque esa es la forma de construir el tejido social de cultura, porque cultura nada más es arte, ¿no? Entonces vamos a poner a todos los mafiosos a que bailen, a todos los mafiosos a que hagan teatro, a todos los mafiosos. No, pues claro que no. O sea, por eso la cultura es más amplia. La cultura son todas las áreas del conocimiento, todas las áreas del hacer del hombre. Entonces, cuando hablamos de proyecto cultural, se puede hacer un proyecto cultural sin bellas artes, sin cocina, sin tradición mexicana y no sé qué, y se puede hacer un proyecto cultural para de veras resolver el problema de la violencia en México, no lo que están haciendo. O sea, México requiere y demanda que todas las instituciones del Estado trabajen para resolver los problemas que están vigentes. Los problemas que todo el mundo escuchamos todos los días. Bueno, los videos que estamos viendo todo el mundo en las redes sociales y en todos lados. No podemos tener un país, ¿verdad?, que esté pasando esta crisis tan enorme. Hasta parece, y sabemos que los quieren